Bienvenidos, exploradores de las cicatrices del tiempo. Acomódense en la penumbra y agucen el oído, pues la historia que vamos a desenterrar esta noche no es de fantasmas etéreos, sino de prisiones de carne y de ecos atrapados en la piedra. Hoy, nuestro viaje nos lleva al corazón de México, a la ciudad laberíntica de Guanajuato, un lugar de belleza y tragedia donde la plata de sus minas construyó palacios y su oscuridad engendró leyendas. En las colinas que custodian la ciudad, carcomidas por siglos de minería, se alzan los restos de un edificio que los locales señalan con una mezcla de temor y curiosidad morbosa: el Orfanato de la Misericordia. Oficialmente, fue una obra de caridad de la opulenta era del Porfiriato, clausurado en 1910 debido a un supuesto brote de tuberculosis seguido de un derrumbe estructural por las inestables galerías mineras que socavan la región. Pero esa es la mentira que la historia se ha encargado de repetir. La verdad es infinitamente más aterradora. Hace apenas 3 años, un equipo de geofísicos de la Universidad de Guanajuato, realizando un estudio sobre la subsidencia del terreno, utilizó un georradar de última generación para mapear las cavidades subterráneas alrededor de las ruinas. Descubrieron una anomalía. Directamente debajo de lo que fue la capilla del orfanato, el radar reveló una cámara subterránea que no aparecía en ningún plano minero. Era una estructura deliberada, no una veta natural. La curiosidad científica venció a la burocracia. Tras obtener un permiso especial, se realizó una perforación exploratoria. La cámara de fibra óptica descendió a la oscuridad y lo que transmitió a la superficie heló la sangre de los técnicos. La cámara no estaba vacía. Sus paredes de piedra estaban cubiertas de una extraña simbología, una blasfema fusión de iconografía católica con glifos que los expertos identificaron más tarde como pertenecientes a las tribus chichimecas, los pueblos nómadas que habitaron estas tierras antes de la llegada de los españoles. Pero el horror residía en el suelo. El suelo de la cámara estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, y en ese polvo se veían cientos de pequeñas siluetas, como si cientos de niños pequeños se hubieran acostado allí y simplemente se hubieran desvanecido, dejando solo su contorno. No había huesos, no había restos, solo esas ausencias grabadas en el polvo del tiempo. El descubrimiento más inquietante, sin embargo, fue acústico. Los sensibles micrófonos enviados a la cámara captaron un sonido. No era el viento, era un susurro, un murmullo constante, polifónico, como el roce de hojas secas, que al ser analizado digitalmente reveló una estructura compleja. Eran fonemas humanos, fragmentos de palabras, sílabas de cientos de voces infantiles hablando todas a la vez, creando una cacofonía indescifrable. El gobierno, alertado por la universidad, actuó con una celeridad aterradora. En una operación conjunta, con observadores discretos de la archidiócesis, el sitio fue declarado zona de inestabilidad geológica crítica. Se prohibió todo acceso y el pozo de exploración fue sellado con toneladas de hormigón. Lo que las autoridades eclesiásticas y civiles intentaron ocultar a finales del siglo XIX y que hoy vuelven a enterrar bajo el peso del secreto de Estado es la verdad sobre el Orfanato de la Misericordia y la devota familia de la Serna. Es la historia de un lugar donde los niños no morían, sino que eran vaciados. Un lugar
donde la inmortalidad se compraba con el silencio de un alma infantil, y donde los muros, hasta el día de hoy, sirven de prisión para el eco de sus voces robadas. Pero antes de adentrarnos en los callejones sombríos de Guanajuato a finales del siglo XIX, antes de que esos susurros infantiles comiencen a erizarles la piel, necesito hacer una pausa y dirigirme a ustedes, la comunidad que hace posible estas expediciones a las profundidades de lo prohibido. La historia que están a punto de escuchar es un descenso a la locura de la inmortalidad y a la perversión de la caridad. Para agradecerles su valentía al acompañarnos, los primeros 2000 exploradores de lo oculto que se suscriban a este canal y dejen un comentario con la palabra susurro entrarán automáticamente en el sorteo de una réplica exacta de una de las llaves de hierro forjado del orfanato, una pieza recuperada de las ruinas y que, según se dice, abría la puerta a las habitaciones más silenciosas. No dejen pasar la oportunidad. Suscríbanse ahora. Únanse a nuestra logia de historiadores de lo arcano y prepárense para escuchar. Ahora sí, apaguen las luces. La función de la memoria olvidada está por comenzar. Viajamos en el tiempo. Nos encontramos en la opulenta y contradictoria ciudad de Guanajuato, en el año de 1892. Es la cúspide del Porfiriato, el largo gobierno del presidente Porfirio Díaz, una era de orden y progreso que ha cubierto a México con una fina capa de modernidad y cultura europea, mientras que por debajo, la pobreza y la injusticia social hierven como un magma contenido. Guanajuato es la joya de esta era. Sus entrañas, ricas en plata y oro, han financiado la construcción de un esplendor casi irreal. Un magnífico teatro de estilo neoclásico, el Teatro Juárez, domina el centro. Palacios y casonas de fachadas de cantera verde y rosa, con elaborados balcones de hierro forjado, se apiñan en los estrechos confines de la cañada, trepando por las laderas de los cerros en un caótico y colorido despliegue de riqueza. Por sus calles empedradas circulan carruajes elegantes, y en sus plazas las damas de la alta sociedad pasean con vestidos y sombrillas importados de París. El aire es una mezcla embriagadora del polvo de las minas, la humedad que emana del río subterráneo, el perfume caro de las señoras y el olor a pólvora y sudor de los miles de mineros que viven y mueren en las profundidades de la tierra para sostener este espejismo de prosperidad. En la cima de esta pirámide social, tan respetados como el gobernador y tan venerados como el obispo, se encuentra la familia de la Serna. Son una de las estirpes más antiguas y ricas de la región. Su linaje se remonta a los primeros conquistadores que llegaron buscando plata, y su fortuna, amasada durante siglos de explotación minera, es legendaria. El patriarca, don Matías de la Serna, es un hombre que ya roza los 70 años, de figura encorvada y piel apergaminada, pero cuyos ojos, pequeños y negros como trozos de obsidiana, aún conservan una chispa de astucia y una voluntad de hierro. Su esposa, doña Elvira, es una matrona de una piedad tan intensa que raya en el fanatismo. Su vida es una sucesión de misas, obras de caridad y donaciones a la iglesia. Juntos, proyectan una imagen de virtud y benevolencia cristiana. Son los principales benefactores de la ciudad, los mecenas del arte sacro, los anfitriones
de los eventos de caridad más importantes. Sin embargo, bajo esa fachada de devoción católica se esconde una raíz mucho más profunda y oscura. A diferencia de otras familias ricas que reniegan de su pasado, los de la Serna sienten un orgullo secreto y perverso por su arraigo a esa tierra. No se ven a sí mismos como españoles en México, sino como los verdaderos herederos de ese suelo, por encima de los conquistadores recién llegados y de los indígenas a los que desplazaron. En su biblioteca privada, junto a los misales y las vidas de santos, se encuentran libros prohibidos sobre la historia prehispánica de la región, estudios etnográficos sobre las creencias de los chichimecas, los pames y otros pueblos a los que los españoles llamaron bárbaros. Don Matías no siente curiosidad académica, siente una afinidad. Ve en la resistencia y en la magia salvaje de esos pueblos una fuerza que la fe católica, en su opinión, ha diluido. La obsesión central de la familia, el gusano que carcome su alma bajo la seda y el brocado, es la decadencia. El miedo a la muerte, sí, pero sobre todo, el miedo a la disolución de su linaje y su poder. Ven sus cuerpos envejecer, sus fuerzas menguar, y lo resienten como una ofensa personal. Su caridad no es desinteresada, es una forma de control, una manera de acumular una deuda espiritual con la ciudad y con Dios. Y en su búsqueda desesperada de una solución a la tiranía del tiempo, han empezado a mirar más allá de la cruz, hacia los susurros de la tierra misma, hacia los rituales olvidados de los antiguos habitantes de esas montañas. El incidente que marcó el principio del fin, la primera nota en la sinfonía del horror, fue, irónicamente, la inauguración del orfanato de la Misericordia en la primavera de 1893. La construcción del edificio, financiada en su totalidad por la fortuna de los de la Serna, fue un acontecimiento que llenó las páginas de los periódicos locales durante meses. Se eligió un terreno en las afueras de la ciudad, en una colina desde la que se dominaba el laberinto de callejones de Guanajuato. El edificio era una imponente estructura de cantera verde, de estilo neogótico, con ventanas ojivales, un pequeño campanario y una capilla adosada. Era a la vez una fortaleza y una declaración de piedad. El día de la inauguración fue una gran fiesta para la élite guanajuatense. El gobernador del estado, el obispo de la diócesis y todas las familias importantes estuvieron presentes. Don Matías de la Serna, visiblemente frágil y apoyado en un bastón de empuñadura de plata, pronunció un discurso conmovedor sobre el deber cristiano de proteger a los desamparados, a los pequeños ángeles que Dios ha dejado sin rebaño. Doña Elvira, con el rostro velado y un enorme rosario de cuentas de azabache entre las manos, lloró de emoción. El obispo bendijo cada habitación del orfanato, rociando agua bendita sobre las camas recién hechas y los muros recién pintados. El evento fue un triunfo de relaciones públicas para la familia, consolidando su imagen de santos seculares. Una semana después, el orfanato recibió a su primer grupo de niños. Eran una veintena, huérfanos de mineros muertos en un derrumbe reciente, niños de entre 5 y 10 años, asustados, sucios, pero aún llenos de esa energía caótica y ruidosa de la infancia. Entre ellos había un niño de 8 años llamado Tadeo, un pequeño de ojos vivaces y una sonrisa fácil, que rápidamente se convirtió en el líder no oficial del grupo, organizando juegos en el patio
y contando historias a los más pequeños por la noche. Los primeros meses transcurrieron con una normalidad ejemplar. El orfanato era un modelo de orden y limpieza. La directora, una viuda severa pero eficiente llamada Doña Inés, era una prima lejana de los de la Serna. Los niños estaban bien alimentados y recibían una educación rudimentaria. Entonces llegó el primer milagro. En el otoño, un brote de fiebre tifoidea asoló los barrios mineros de Guanajuato, llevándose por delante a docenas de niños. El pánico se apoderó de la ciudad. Pero en el orfanato de la Misericordia, ni un solo niño enfermó, ni uno solo tuvo fiebre, ni uno solo se quejó de dolor. La noticia se extendió y fue aclamada como una prueba de la santidad del lugar, una intervención divina que protegía a los protegidos de los de la Serna. Doña Elvira organizó una misa de acción de gracias, pero poco después de este milagro, algo empezó a cambiar. El cambio comenzó con Tadeo. El niño vivaz y parlanchín empezó a apagarse. Primero dejó de organizar juegos. Luego, dejó de reír. Sus compañeros decían que a veces se quedaba quieto en medio del patio, con la mirada perdida en un punto invisible. Su voz se fue adelgazando, volviéndose un susurro, hasta que un día simplemente dejó de hablar. No parecía triste, ni enfermo, simplemente vacío. La directora lo atribuyó a una profunda melancolía, al trauma de su orfandad que finalmente lo alcanzaba. Lo aislaron en una habitación para que descansara, pero lo que nadie conectó, lo que nadie se atrevió a pensar, fue que, en esos mismos días, el decrépito don Matías de la Serna pareció experimentar su propio milagro. Su caminar se hizo más firme. El temblor de sus manos desapareció. Sus ojos negros recuperaron un brillo juvenil y depredador. Había vuelto a aparecer en público, con una vitalidad que asombró a todos. El primer ritual había sido un éxito. El alma de Tadeo, su chispa vital, había sido cosechada y transferida, no para curar una enfermedad, sino para rellenar el cascarón de un anciano. El niño no estaba enfermo. Había sido desalojado de su propio cuerpo, y su alma, arrancada y sin un lugar a donde ir, quedó atrapada en los muros de su nueva prisión, convirtiéndose en el primer susurro. Tras el silenciamiento de Tadeo, la extraña quietud comenzó a extenderse por el orfanato como una mancha de aceite. Uno a uno, otros niños siguieron el mismo patrón. Un niño que era conocido por su afición a cantar en el coro de la capilla, un día dejó de hacerlo. Una niña que llenaba cuadernos con dibujos de flores y animales, abandonó sus lápices. El proceso era gradual pero implacable. Primero perdían la risa, luego la voz, luego la chispa en sus ojos, hasta convertirse en pequeñas figuras silenciosas y dóciles que se movían por los pasillos y el patio con una lentitud mecánica, como autómatas de carne y hueso. El orfanato de la Misericordia, que debería haber sido un lugar de bullicio infantil, adquirió una atmósfera de quietud monacal, una paz antinatural y profundamente perturbadora. Los visitantes, al principio, elogiaban la increíble disciplina de los niños. Parecen angelitos, decían, sin darse cuenta de la literalidad vacía de sus palabras. Pero con el tiempo, incluso los más obtusos comenzaron a sentir una incomodidad visceral. La ausencia total de llantos, de peleas, de gritos de alegría, era más inquietante que el caos.
La directora, doña Inés, tenía una explicación para todo. Son niños muy respetuosos y agradecidos, decía con una sonrisa tensa. La melancolía por su vida pasada a veces los vuelve introspectivos, explicaba a otros. Los niños silenciados eran a menudo separados del resto y llevados a un ala del edificio conocida como el pabellón de la contemplación, supuestamente para recibir cuidados especiales. Nadie los volvía a ver jugar en el patio. Mientras tanto, en la alta sociedad de Guanajuato, los milagros continuaban. No solo don Matías parecía rejuvenecer. Doña Elvira, cuya salud siempre había sido frágil, de repente se mostró vigorosa y enérgica, presidiendo sus comités de caridad con una autoridad renovada. Un primo anciano de la familia, que sufría de demencia senil, fue invitado a pasar sus últimos días en una suite privada del orfanato, y semanas después reapareció en la ciudad con la mente lúcida y una vitalidad sorprendente. El patrón era claro para quien quisiera verlo. Por cada miembro del clan de la Serna o de su círculo más íntimo que experimentaba una milagrosa recuperación de la vejez, un niño sano y vibrante en el orfanato caía en el silencio perpetuo. Los rumores, como la humedad en los túneles de Guanajuato, comenzaron a filtrarse desde las profundidades de la sociedad. Los mineros, hombres supersticiosos que vivían rodeados de oscuridad y muerte, fueron los primeros en hablar. Evitaban pasar por la colina del orfanato por la noche. Juraban que, si uno se quedaba quieto y escuchaba con atención, el viento que soplaba entre los muros del edificio no sonaba como viento, sino como cientos de susurros infantiles, un murmullo triste y confuso. Lo llamaron el orfanato de los ecos. Las mujeres indígenas que vendían sus productos en el mercado de la ciudad, herederas de una cosmología que nunca fue del todo erradicada, tejieron leyendas más oscuras. Hablaban de los comealmas, los Teyoli-Acuaque en su lengua, seres que podían robar el centro vital de una persona para alargar su propia existencia. Decían que los de la Serna, con su piedad exagerada, estaban practicando una forma de brujería antigua, una magia de la tierra que era anterior a la llegada de los españoles. Describían a los niños silenciosos como niños huecos o cascarones, cuerpos sin alma, habitados por otra cosa. El propio edificio comenzó a generar su propia mitología sensorial. El personal de bajo rango, los mozos de limpieza y las cocineras hablaban en voz baja de un olor extraño que a veces impregnaba los pasillos del pabellón de la contemplación. No era un olor a enfermedad ni a suciedad, era un olor a tierra húmeda, a ozono como el que precede a una tormenta, y a una hierba amarga que no lograban identificar. Un aroma que les erizaba la piel. Hablaban también de un frío antinatural en ciertas habitaciones, un frío que calaba los huesos incluso en los días más calurosos del verano. Las autoridades locales eran ciegas y sordas. El jefe de policía de Guanajuato era un hombre que debía su puesto a don Matías y que recibía un generoso estipendio mensual de la familia. El obispo, un hombre bueno pero ingenuo, veía a los de la Serna como pilares de la fe y desestimaba los rumores como blasfemias y supersticiones de ignorantes. Cualquier queja o sospecha que llegaba a oídos oficiales era sofocada de inmediato. El horror crecía a plena vista, protegido por una muralla de dinero, poder e influencia, mientras el número de niños silenciosos aumentaba
y los susurros atrapados en los muros del orfanato se hacían más y más densos. El silencio impuesto en Guanajuato era tan absoluto que probablemente el horror del orfanato nunca habría trascendido si no fuera por una conciencia atormentada. Una joven maestra de música, recién llegada de la Ciudad de México y empleada en la Misericordia, no pudo soportar la atmósfera opresiva y la quietud macabra del lugar. Tras presenciar la transformación de una de sus alumnas más talentosas en un autómata silencioso, huyó despavorida una noche, abandonando todas sus pertenencias, aterrada y sin atreverse a acudir a las autoridades locales que sabía corruptas. Escribió una carta larga y desesperada, no a la policía, sino a un periódico de la capital, conocido por su postura crítica contra el régimen de Díaz y su élite. El hijo del aguizote. La carta, anónima y febril, hablaba de niños que se convertían en fantasmas en vida, de una disciplina inhumana, de desapariciones veladas y de su temor de que los niños estuvieran siendo vendidos o utilizados para fines inconfesables. El editor del periódico, un hombre con un olfato infalible para los escándalos que podían socavar la imagen de orden y progreso del porfiriato, decidió enviar a su mejor investigador, no a un reportero cualquiera, sino a un hombre cuya pluma era tan afilada como un bisturí: Ignacio Romero. Ignacio era un hombre de unos 35 años, un producto de su tiempo, un positivista, un hombre de ciencia y razón que creía en los hechos, los datos y la lógica. Era escéptico por naturaleza, cínico por profesión y valiente por convicción. Había expuesto casos de corrupción gubernamental, las condiciones inhumanas en las plantaciones de Enequén de Yucatán y los fraudes electorales. Para él, el mal no era una entidad metafísica, era el resultado de la ambición, la codicia y la crueldad humanas. No creía en fantasmas ni en maldiciones, pero sí en los monstruos de carne y hueso que se escondían tras las máscaras de la respetabilidad. Fue enviado a Guanajuato con la misión de investigar un posible caso de abuso infantil, tráfico de personas o negligencia criminal a gran escala, disfrazado de una piadosa obra de caridad. Su reputación le precedía. Era metódico, implacable, y tenía la habilidad de ganarse la confianza de los oprimidos y de desarmar a los poderosos con preguntas incisivas. Al llegar a la ciudad de Guanajuato, su sensibilidad de hombre de la capital, acostumbrado a las amplias avenidas y al orden cartesiano, se sintió abrumada por el caos laberíntico de la ciudad minera. Los callejones angostos y retorcidos, las casas que parecían a punto de despeñarse por los barrancos, los túneles subterráneos que formaban una ciudad bajo la ciudad, todo le pareció un escenario perfecto para ocultar los secretos más oscuros. No sabía hasta qué punto estaba en lo cierto. Su escepticismo era su armadura, pero estaba a punto de enfrentarse a un horror que ninguna lógica positivista podía explicar. Ignacio Romero comenzó su investigación con la meticulosidad de un cirujano. En lugar de ir directamente al orfanato, lo que habría alertado a sus directores, decidió primero tomarle el pulso a la ciudad, sumergirse en sus rumores y temores. Pasó días en las cantinas de los barrios mineros, compartiendo aguardiente y cigarrillos con los trabajadores, escuchando sus historias sobre el orfanato de los Ecos. Recorrió los mercados, hablando con las vendedoras, quienes le contaron con temor las leyendas sobre los niños huecos. Al principio, desestimó todo como folclore, como la reacción supersticiosa de gente ignorante ante una disciplina estricta
y una posible enfermedad desconocida. Sin embargo, anotaba cada detalle, cada nombre, cada fecha. Su siguiente paso fue el archivo municipal y la hemeroteca. Pasó una semana entera encerrado, revisando los periódicos de los últimos años. Reconstruyó la historia del orfanato, la lista de sus benefactores, las noticias sobre sus milagros. Luego, con el pretexto de ser un sociólogo de la capital, estudiando el impacto de la caridad porfiriana, consiguió acceso a los registros del orfanato. Los libros estaban impecables, demasiado impecables. Cada admisión estaba registrada, cada gasto justificado. Pero notó una anomalía escalofriante. Mientras que el número de admisiones era constante, no había prácticamente registros de altas. Los niños no eran adoptados, no eran transferidos a otros institutos, y según los registros, la tasa de mortalidad era prácticamente cero, un imposible estadístico en una época donde las epidemias diezmaban a la población infantil. Los niños entraban a la misericordia y simplemente desaparecían de la historia. El punto de inflexión en su investigación fue encontrar a la maestra que había escrito la carta. La localizó viviendo en la miseria en un pueblo cercano, una mujer joven envejecida por el terror. Al principio, se negó a hablar, pero la paciencia y la empatía de Ignacio finalmente rompieron sus defensas. En una confesión temblorosa, le contó cosas que desafiaban la razón. Le describió el proceso de silenciamiento con un detalle que le heló la sangre. Le habló del pabellón de la contemplación, un ala a la que ningún empleado externo tenía acceso. Le describió el olor a tierra y hierbas amargas, y le contó lo más terrible. Una noche, incapaz de dormir, había seguido a doña Inés y a dos hombres corpulentos que llevaban a uno de los niños recién silenciados hacia la capilla. No entraron a rezar. Vio cómo movían el pesado altar de piedra, revelando una trampilla en el suelo que llevaba a las profundidades. Con esta información, Ignacio supo que el secreto no estaba en los libros de contabilidad, sino bajo tierra. Su investigación dio un giro hacia lo histórico. Empezó a estudiar a la familia de la Serna. Descubrió que el terreno sobre el que se construyó el orfanato había pertenecido a la familia desde el siglo XVI y que, según antiguas leyendas locales, era un lugar considerado sagrado por los chichimecas, un lugar de poder donde se decía que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los espíritus era más delgada. En los archivos de la diócesis, oculto en un legajo de documentos sobre la evangelización de los bárbaros, encontró su pieza clave, el diario de un fraile franciscano del siglo XVII, un antepasado directo de los de la Serna, llamado Fray Gaspar de 1900. La Serna. Fray Gaspar, en lugar de extirpar las creencias paganas, se había obsesionado con ellas. Su diario, escrito en un latín mezclado con términos chichimecas, describía con fascinación un ritual prohibido que, según él, los chamanes de la región practicaban. No era un ritual para hablar con los muertos, sino para robar la vida. El ritual permitía a un alma fuerte y vieja desalojar a un alma débil y joven de su cuerpo, ocupando su lugar. El proceso, sin embargo, era imperfecto. El alma desalojada, arrancada de su anclaje físico, no podía viajar al más allá. Quedaba atrapada,
anclada al lugar del ritual, convertida en un eco, un susurro. El diario describía el ritual en detalle. Requería un lugar de poder específico, una alineación astronómica, el uso de ciertas plantas psicotrópicas y, lo más importante, un objeto focalizador, una piedra de obsidiana pulida que llamaban el corazón de la noche. Fue entonces cuando Ignacio Romero tuvo su momento de revelación, un instante de claridad tan absoluto como aterrador. El escepticismo se hizo añicos, reemplazado por un horror cósmico. No se enfrentaba a traficantes de niños, ni a simples asesinos. Se enfrentaba a una familia de parásitos inmortales, a ladrones de almas que habían perfeccionado una abominación ancestral. Los niños no estaban muertos, estaban en algo peor que la muerte. Eran prisioneros en su propia casa, sus voces robadas para siempre. El orfanato era una granja, una cosecha de cuerpos jóvenes, y los susurros de los que hablaban los mineros no eran una leyenda, eran reales, eran las voces de cientos de niños atrapados. Miró el calendario. Según los cálculos astronómicos del diario de Fray Gaspar, la próxima alineación propicia para el ritual sería en 2 noches, durante la luna nueva. El tiempo se había agotado. Ignacio sabía que no tenía tiempo para buscar ayuda. Nadie le creería y solo alertaría a los de la Serna. Estaba solo contra un mal que había perdurado por generaciones. La noche de la luna nueva, una oscuridad densa y sin estrellas envolvió Guanajuato. Vestido de negro, Ignacio se dirigió a la colina del orfanato. Evitó la entrada principal y, usando la información del diario de Fray Gaspar y sus propias observaciones, localizó la entrada secreta a las galerías mineras. Un viejo respiradero de una mina abandonada, oculto entre la maleza, a unos 100 metros de Mientusané, los muros del orfanato. Armado con una lámpara de aceite, una pistola que apenas sabía usar y un valor nacido de la desesperación, se adentró en las entrañas de la tierra. Los túneles eran un laberinto opresivo. El aire era frío y olía a humedad y a metal. Tras casi una hora de búsqueda, encontró lo que buscaba. Una galería que, en lugar de seguir la veta de plata, había sido deliberadamente ensanchada y apuntalada. En sus paredes, vio los mismos símbolos que la maestra le había descrito, una mezcla profana de cruces y glifos paganos. Siguió el túnel hasta que la luz de su lámpara iluminó una cámara circular. Era la cripta bajo la capilla. En el centro, sobre un altar de piedra toscamente labrada, yacía una niña pequeña, una de las últimas en llegar al orfanato, sumida en un sueño profundo inducido por alguna droga. Alrededor del altar se encontraban los miembros del clan de la Serna, don Matías y doña Elvira, que ya no parecían ancianos, sino seres de una edad indefinible, vestidos con túnicas ceremoniales. Junto a ellos, su prima, la directora doña Inés, y otros 2 miembros de la familia, visiblemente enfermos y decrépitos, esperando su turno para el rejuvenecimiento. Sobre el pecho de la niña, brillando con una luz oscura bajo la lámpara de Ignacio, estaba la piedra de obsidiana, el corazón de la noche. La familia estaba en medio de un cántico bajo y gutural, una letanía en una lengua que no era ni latín ni español. La aparición de Ignacio rompió el ritual. Don Matías se giró, y en sus ojos no hubo sorpresa, sino una furia fría y antigua. El periodista. Su curiosidad ha sellado su destino. Ha llegado a tiempo para ser testigo de nuestra gloria
y luego para unirse al coro de los muros. Ignacio levantó la pistola, aunque sus manos temblaban. Detengan esta monstruosidad. Lo que hacen es un pecado contra Dios y contra la humanidad. Doña Elvira soltó una risa que sonó como el crujido de hojas secas. Dios, el Dios de los débiles, el que nos condena a la putrefacción y al olvido. Nosotros hemos encontrado un Dios más antiguo, un Dios que reside en la tierra, en la sangre, en la voluntad. No robamos vidas, las reciclamos. Tomamos lo que se desperdiciaría en la enfermedad y la muerte infantil y lo usamos para preservar el conocimiento, el poder, el linaje. Somos los guardianes de la llama de la civilización, y estos pequeños recipientes son nuestro combustible. Es un intercambio justo. Mientras hablaba, el aire en la cripta se volvió pesado, vibrante. La piedra de obsidiana sobre el pecho de la niña comenzó a pulsar con una luz negra y un sonido bajo y profundo, como el latido de un corazón inmenso, llenó la cámara. Ignacio sintió una presión en su mente y por primera vez escuchó los susurros con una claridad aterradora. No eran ecos, eran voces reales, gritando en silencio, suplicando. «¡Están locos!», gritó Ignacio, intentando sobreponerse al ruido psíquico. No son guardianes, son parásitos. Y esas voces son la prueba de su fracaso. No están salvando sus almas, las están manchando para siempre. Don Matías levantó una daga ceremonial. Suficiente filosofía. El ciclo debe completarse. En ese instante, Ignacio supo que no podía ganar con la fuerza. Tenía que romper el ritual. Su mente de periodista, entrenada para encontrar el punto débil, se fijó en el foco, la piedra. Mientras don Matías se acercaba a la niña, Ignacio no disparó contra él. Apuntó con cuidado y disparó contra la lámpara de aceite más grande que iluminaba la cripta, colgada sobre el altar. El disparo hizo añicos el cristal. El aceite hirviendo se derramó sobre el altar, sobre la piedra de obsidiana y sobre las túnicas de los de la Serna. El fuego prendió al instante. El grito de sorpresa y dolor de don Matías fue inhumano. La ruptura del ritual, combinada con el elemento purificador del fuego, provocó una reacción en cadena catastrófica. La piedra de obsidiana, sobrecalentada y contaminada, no canalizó la energía. Explotó. Fue una implosión de luz negra y sonido puro. La energía psíquica contenida durante décadas en los muros de la cripta, las almas de cientos de niños, se liberó en una única y devastadora ola de dolor y furia. La explosión psíquica del corazón de la noche no fue una detonación física, sino algo mucho peor. Fue una onda de choque de pura angustia, una liberación cataclísmica de todo el sufrimiento infantil acumulado durante décadas. Los miembros de la familia de la Serna, que estaban en el epicentro del ritual, no tuvieron tiempo ni de gritar. Sus mentes, abiertas y vulnerables durante el cántico, fueron aniquiladas instantáneamente. Sus cuerpos envejecieron siglos en un segundo, convirtiéndose en polvo y cenizas antes de tocar el suelo. El fuego se extendió por la cripta, consumiendo los tapices, los textos y los restos de los inmortales fallidos. La onda de choque, sin embargo, continuó su ascenso. Se propagó a través de la piedra, siguiendo las líneas de poder que los chichimecas
habían venerado. Sacudió los cimientos del orfanato hasta lo más profundo. Las paredes, ya impregnadas de la energía de las almas atrapadas, comenzaron a vibrar y a resquebrajarse. Ignacio, protegido parcialmente por una columna de piedra, fue arrojado violentamente contra la pared. El mundo se volvió un caos de ruido, polvo y el alarido de un centenar de fantasmas liberados. Aturdido y sangrando, agarró a la niña del altar, que había sido arrojada a un lado por la explosión, pero que parecía milagrosamente ilesa, y corrió desesperadamente hacia el túnel por el que había entrado. Detrás de él, escuchaba el estruendo de la piedra cediendo. La cripta colapsó y el derrumbe se extendió hacia arriba, provocando un colapso en cadena de las antiguas galerías mineras que había debajo del orfanato. Cuando Ignacio finalmente salió a la superficie, jadeando, con la niña inconsciente en brazos, la colina entera temblaba, con un estruendo ensordecedor que se escuchó en toda la ciudad. El orfanato de la misericordia, la orgullosa obra de los de la Serna, se partió por la mitad y fue devorado por la tierra, hundiéndose en el socavón que se había abierto bajo él. El silencio que siguió fue más profundo y aterrador que cualquier ruido. La historia oficial, redactada a toda prisa por el gobierno de Porfirio Díaz para evitar el pánico y un escándalo que habría manchado la imagen de progreso del país, fue simple y trágica. Se culpó a la notoria inestabilidad geológica de Guanajuato. Un súbito y violento colapso de una mina abandonada había provocado el hundimiento del orfanato. La devota familia de la Serna, junto con todos los niños y el personal, fueron declarados víctimas de una terrible fatalidad, héroes que perecieron juntos. Se celebraron misas, se escribieron poemas y la historia fue sellada. Ignacio Romero intentó contar la verdad. Escribió un artículo detallado, una crónica del horror que había presenciado, pero ningún periódico se atrevió a publicarlo. Fue amenazado por agentes del gobierno. Su reputación fue destruida y fue tildado de loco y de anarquista. Su evidencia, el diario de Fray Gaspar, desapareció misteriosamente de su habitación de hotel. La verdad era demasiado monstruosa para el mundo, demasiado increíble. Ignacio sobrevivió, pero quedó como un cascarón, un hombre perseguido por los susurros que solo él podía seguir escuchando con claridad. La niña que rescató fue enviada a un convento en otra ciudad. Su memoria del suceso borrada por el trauma. La verdad fue enterrada bajo toneladas de tierra y mentiras oficiales. Los años se convirtieron en décadas. El porfiriato cayó. La Revolución Mexicana barrió el país y el mundo cambió. Las ruinas del orfanato de la Misericordia, medio hundidas en la colina, se convirtieron en parte del paisaje y del folclore oscuro de Guanajuato. Se convirtieron en una atracción para los morbosos y los cazadores de fantasmas. La gente contaba historias de que se escuchaban llantos y susurros por la noche, atribuyéndolos a los fantasmas de los niños que murieron en el trágico accidente. La leyenda popular, como a menudo sucede, era un pálido reflejo del horror cósmico que realmente había ocurrido. El verdadero secreto de los ladrones de almas fue olvidado, convirtiéndose en un cuento de fantasmas más. Pero el mal de los de la Serna, una ambición tan fundamental como el deseo de vivir, no se extinguió por completo. No todos los miembros del clan
estaban en la cripta esa noche. Un sobrino nieto de don Matías, un joven que había sido enviado a estudiar finanzas a Inglaterra y que no compartía la fe de su familia en los rituales, pero sí su ambición por el poder, sobrevivió. Años después, tras la revolución, regresó discretamente a México. No buscaba venganza, sino respuestas. Explorando las ruinas de la casa familiar, encontró una cámara secreta que el fuego y el tiempo habían respetado. Dentro, halló una segunda copia del diario de Fray Gaspar y junto a él un pequeño cofre de plomo. Dentro del cofre no había oro, sino varias piedras de obsidiana más pequeñas, sin pulir, y las notas detalladas de don Matías sobre cómo prepararlas. El descendiente no creía en la transferencia de almas, pero era un hombre pragmático. Vio en el ritual no una vía hacia la inmortalidad, sino una posible fuente de energía, una forma de extraer la vitalidad de otros. ¿Qué pasaría si el ritual no se usara para un intercambio completo, sino para un drenaje sutil y prolongado? Llevó los diarios y las piedras a Europa, donde la ciencia del siglo XX ofrecía nuevas y aterradoras posibilidades. La historia del orfanato de los susurros no ha terminado. Simplemente ha entrado en una nueva fase, más silenciosa y científica. Y uno se pregunta, ¿cuántas instituciones modernas, cuántas clínicas de rejuvenecimiento exclusivas o sectas de autoayuda que prometen vitalidad eterna no son más que una versión moderna y sofisticada de la abominación de los de la Serna? Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros, si los susurros de Guanajuato han encontrado un eco en tu alma, compártela con alguien que ame los misterios que la historia oficial ha intentado enterrar. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos juntos otro secreto que las autoridades han intentado mantener oculto por siglos.